Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video tutorial desde Admiral Markets. En el día de hoy vamos a estar explicando pues, uno de los patrones de vela pues, que más se suele utilizar o que más nos encontramos a la hora de analizar los precios. Si bien podríamos considerar que es un patrón básico, pues la verdad que es uno de, como digo, de los más utilizados, uno de los que más nos encontramos a la hora de analizar los precios y que más utilizan los traders. Bien, lo primero de todo, deciros que el patrón hombro-cabeza-hombros es un patrón de reversión, ¿vale? Dentro de lo que son los patrones de vela, tenemos patrones de continuación y tenemos patrones de reversión. Los patrones de continuación son aquellos que nos entregan señales a favor de la tendencia inicial, es decir, que buscan continuar con la tendencia inicial. Mientras que los patrones de reversión lo que buscan es encontrar señales en contra de esa tendencia inicial. ¿Vale? Entonces, el patrón hombro-cabeza-hombros es un patrón de reversión. Vamos a buscar movimientos contrarios. En este caso tenemos dos tipos de patrones, el patrón alcista y el patrón bajista, ¿vale? En este caso, el patrón bajista lo que nos va a identificar es señal de venta, señal en corto, y el patrón alcista nos va a identificar señal en largo o señal en compra. Bien, vamos a empezar con el patrón bajista, ¿vale? El patrón bajista es, en este caso, el hombro, cabeza, hombros bajista, es un patrón que habitualmente nos vamos a encontrar en la parte superior de una tendencia alcista, ¿okay? Generalmente en la zona más alta de una tendencia alcista. Es un patrón, como estáis viendo en la figura, en este caso superior, ¿vale? Esta de aquí, es un patrón que está compuesto por máximos. Tanto los dos hombros como la cabeza son máximos, son zonas de máximos, ¿okay? Y bueno, evidentemente se llama hombro, cabeza, hombro porque lo que hace es simular el hombro, la cabeza y el hombro de un ser humano, ¿ya? Por eso tiene este nombre el patrón. Bien, entonces, este patrón bajista lo vamos a encontrar generalmente en la parte superior de una tendencia alcista y lo que vamos a tratar de buscar a través de él es una señal en corto, una señal de venta, de reversión de esa tendencia. Mientras que en lo que sería la figura alcista, que es la que estáis viendo en la parte inferior, ¿vale? El hombro, la cabeza y el hombro se forman a través de mínimos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable es que este patrón nos lo encontremos en la zona más baja de una tendencia y a través de él vamos a buscar una entrada en largo, una entrada en compra, una entrada contraria a esa tendencia bajista. Entonces, bien, identificar el patrón es bastante sencillo. Básicamente, lo que tenemos que tratar de buscar es un hombro, una cabeza y un hombro, ya sea a través de máximos o a través de mínimos. Ahora, ¿cómo lo vamos a operar? Bien, vamos a ver algunos ejemplos actuales, ¿verdad? Que nos encontramos pues en instrumentos bastante habituales. Ahora mismo estáis viendo el euro-dólar, ¿vale? La paridad de divisas euro-dólar en un gráfico diario. Este es un gráfico actual, pues sacado hace algunos minutos. Hoy es día 16 de abril del 2020. Y es, como digo, un gráfico diario donde estamos contemplando los movimientos del precio de los últimos meses. Pero aquí encontramos varias figuras de hombro, cabeza, hombro. Bien, si os fijáis por aquí, os lo voy a señalar, podemos identificar en esta parte de aquí un hombro, cabeza, hombro, en este caso a través de máximos, con lo cual esta, ¿vale?, es una figura de reversión bajista, ¿vale? Lo que vamos a buscar es un movimiento en corto. El hombro, cabeza, hombro está dibujado a través de máximos. Interpretando un poco el movimiento, lo que vemos es como el precio nos dibuja un máximo, retrocede, vuelve a buscar nuevos máximos superando el máximo anterior, es decir, que ya podemos dibujar una cabeza porque estos nuevos máximos han superado el anterior, que sería el hombro. Nuevamente el precio retrocede, vuelve a buscar una nueva zona de máximos, pero en este caso
esos máximos son inferiores al anterior y ya podemos dibujar en este caso el segundo hombro, ¿verdad? Siendo un máximo inferior a la cabeza. Entonces ya tenemos aquí identificado el patrón hombro-cabeza-hombro. Aquí ya podemos estar evaluando una posibilidad de reversión del precio, es decir, podemos evaluar que el precio, ¿vale?, puede generar los siguientes movimientos hacia la baja. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo operamos esto? Es decir, ¿cómo identificamos la entrada de mercado? ¿Cuándo compro o cuándo vendo? En este caso, ¿cuándo vendo? Porque es un hombro-cabeza-hombro bajista. Bien, lo que os voy a enseñar ahora es otro de los, en este caso, factores importantes de este patrón, ¿vale?, que es la línea clavicular. Y en este caso es una línea, bien, que trazamos en base a lo que sería, pues, la propia base del patrón, ¿vale?, uniendo los mínimos que se generan a través de los hombros y la cabeza. Esta se llama la línea clavicular y es la línea que nos va a gatillar la entrada, en este caso en corto, la entrada a la baja. Con lo cual, cuando nos encontramos con un breakout o un rompimiento bajista de esta línea clavicular, ahí tenemos la señal para poder ingresar en corto, ingresar a la venta. Una vez tenemos identificada la entrada en corto, ¿cómo gestionamos la operación? Es decir, ¿dónde coloco mi stop loss? ¿Dónde coloco mi límite? Bien, generalmente utilizamos el último hombro para colocar nuestro stop loss. Es decir, que nuestro stop loss estaría situado por esta zona de aquí, encima de este segundo hombro. ¿Okay? Y habitualmente buscamos un objetivo, ¿vale?, que sea igual a la distancia que existe entre la cabeza y la línea clavicular. ¿Okay? Este sería un objetivo inicial, ¿vale?, que podríamos buscar con este patrón, ¿vale?, probablemente por esta zona de aquí. En este caso en particular es un patrón que identificamos y que además se cumple, ¿vale? Si hubiéramos tomado esta operación estaríamos ante una operación exitosa porque de todas maneras se hubiera ejecutado nuestro límite. Si tuviéramos, pues, algo más de experiencia en el trading, probablemente hubiéramos sido capaces de dejar correr la operación y buscar una salida un poquito mejor en zonas de mínimos inferiores, pero inicialmente utilizando estas reglas, pues bueno, hubiera sido una entrada exitosa, ¿vale? Y aquí además, en este mismo gráfico, volvemos a encontrar un segundo patrón, que ya nos vamos a ir a esta zona de aquí. Si os fijáis, en la parte derecha, os estoy marcando ahí un hombro, una cabeza, ¿vale?, y un segundo hombro. Es exactamente un patrón, pues, igual que el anterior, ¿vale? El precio me hace un máximo, retrocede, vuelve a marcar una nueva zona de máximos superior a la anterior, con lo cual ya tengo un hombro y ya tengo una cabeza. El precio desde la cabeza nuevamente retrocede para buscar otra vez una nueva zona de máximos, pero esa siguiente zona de máximos es inferior a la cabeza y aquí ya con esta pauta de agotamiento del precio pues ya puedo identificar ese segundo hombro. Ya tengo identificado el patrón, cuidado que puede haber un movimiento hacia la baja, recordad que es un patrón de reversión, con lo cual estoy buscando en este caso movimientos bajistas y a partir de aquí identifico cuál sería la línea clavicular. ¿Vale? La línea clavicular quizás aquí está todavía mucho más clara, ¿vale? Unimos esa zona de mínimos marcados con los hombros y la cabeza en la base del patrón y a partir de la ruptura, en este caso hacia abajo, ¿vale?, por esta zona de aquí, de la línea clavicular, podemos entrar en corto, ¿vale? Se gatilla la entrada en corto. Nuevamente, ¿cómo coloco mi stop loss? Mi stop loss lo coloco por encima del hombro anterior, ¿ok? Y mi límite inicialmente, y utilizando, pues, vamos a decir, una estrategia básica, lo podría colocar teniendo en cuenta la distancia que existe entre la cabeza y la línea clavicular, ¿vale? En este caso, pues más o menos hubiera sido por aquí, ¿de acuerdo? Tratamos siempre, además, de ojalá guardar una relación riesgo-recompensa de 1 a 2. Generalmente este patrón
nos suele permitir en la mayoría de los casos pues, trabajar con esa relación riesgo-recompensa. Nuevamente, y en este caso, pues hubiera sido una operación exitosa porque de todas maneras se hubiera cumplido el límite. Nuevamente, pues el movimiento bajista se prolonga mucho más. Seguramente si tenemos algo más de experiencia, pues hubiéramos sido capaces de aguantar un poquito más la posición y tener una mejor salida, ¿vale? Entonces, fijaos cómo pues en el euro-dólar, que es el instrumento más operado, que más volumen transa a diario en los mercados, pues bueno, encontramos este patrón que es muy sencillo de identificar y que nos entrega señales de momento bastante efectivas. Estamos viendo gráficos diarios, pero lo cierto es que este patrón lo podemos identificar en cualquier marco de tiempo, ¿vale? Tanto para gráficos diarios como para una operativa pues, tipo scalping en gráficos de 1 o 5 minutos tranquilamente. Bien, vamos a ver ahora un segundo ejemplo, pero en este caso de un patrón alcista. Ya vamos a cambiar de gráfico y nos vamos a ir al dólar australiano frente al dólar americano. Y además cambiamos la temporalidad también, ¿vale? Ahora estamos viendo un gráfico de 30 minutos, también un gráfico actual. Nuevamente estamos hoy a 16 de abril del 2020. Este es un gráfico que lo he sacado hace pues, apenas unos minutos antes de comenzar a grabar. Y fijaos cómo estamos ante la formación de un posible patrón. Aquí todavía no se ha confirmado. He utilizado este ejemplo para que veáis también pues cómo poder identificarlo sin que todavía se cumpla, ¿vale? Fijaos que en este caso el precio viene en una tendencia bajista muy, muy clara y aquí en la parte inferior de la tendencia podemos identificar un hombro, una cabeza y un hombro, ¿vale? A través, en este caso, de mínimos. Entonces el precio llega, genera una zona de mínimos, retrocede, vuelve a buscar una nueva zona de mínimos que en este caso supera la anterior, con lo cual ya tengo el primer hombro y tengo la cabeza. Nuevamente el precio genera algunos movimientos alcistas para buscar nuevamente una nueva zona de mínimos, pero esta nueva zona de mínimos, ¿okay? Es en este caso menor a la anterior, con lo cual ya tengo el hombro, cabeza, hombro identificado. A partir de aquí, buscar la línea clavicular. ¿Cómo la vamos a hacer en este caso? Con la base del patrón, igual que antes, pero a la inversa. ¿Qué vamos a hacer? Unimos esta zona de mínimos, ¿vale? De esta manera. Entonces, si os fijáis, ahora todavía el patrón no nos ha dado una señal. ¿Por qué? Porque el precio no ha sido capaz de romper la línea clavicular. Con lo cual, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues lo que tendríamos que hacer es esperar. Vamos a ver si se cumple este patrón y esperaríamos la ruptura, ¿vale?, de esta línea clavicular hacia el alza para buscar una posible entrada en largo, bien, manteniendo exactamente las mismas políticas de riesgo que hemos utilizado antes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que utilizaríamos un stop loss por debajo del hombro anterior e inicialmente podríamos utilizar un objetivo, podríamos colocar un take profit a la distancia que existe entre la cabeza y la línea clavicular. Bien, nuevamente, este patrón todavía no se ha confirmado, está por confirmarse. De momento ya tenemos identificado bien el hombro, la cabeza y el hombro. No sabemos si mañana o dentro de unas horas se va a cumplir. Quizás sí, quizás no. Lo importante es que ya lo hemos identificado y estamos a la espera de ver si se cumple para poder evaluar esa entrada en largo. ¿De acuerdo? Así que básicamente esto es lo que os quería explicar en el día de hoy, ¿vale? El patrón hombro, cabeza, hombro es un patrón que si bien es básico, podemos considerar como básico, pues lo encontramos mucho en prácticamente todos los instrumentos, en cualquier marco de tiempo y la verdad que nos entrega señales habitualmente bastante sólidas. Así que nada más por mi parte, me despido hasta aquí. Gracias por vernos, por seguirnos. Ya sabéis que cualquier duda o consulta que podáis tener, os podéis poner en contacto conmigo a través de cualquiera de los medios que veis en pantalla. Un saludo y hasta la próxima.